trabajar y desarrollar y aportar a lo que podría ser este potencial mercado laboral que en muchas ocasiones, y voy a hacer el puenteo con este otro tema que mencionaba Sergio, acerca de la mercantilización de la educación y cómo es que esto también lo podríamos traducir hacia una industria del conocimiento que está más preocupada en producir títulos y hacer estadísticas y a partir de ello medirse en el ranqueo de universidades para decir estamos bien o estamos mal, también desde el lado de las carreras. No solamente esto ocurre en filosofía, sino parece que es un fenómeno que abarca y afecta a todas las especialidades de las universidades, sobre todo, que vamos a llamarlas, de Latinoamérica, o sea, la periferia de lo que es el mundo occidental. Entonces, viendo nuestra realidad como tal, más allá de aquellos logros, de aquellas acreditaciones, de todo aquello que podríamos ir desarrollar, ya sea de manera personal, grupal o de conjunto, o como carrera o como facultad, siempre van a estar rondándonos, pero sería quizás el paso siguiente a desarrollar. No sé si algún compañero quiere tomar la palabra o Sergio, ¿quieres complementar también esta parte? A ver, perdón que vuelva a tomar la palabra en este sentido. La mercantilización de la educación que propone Boaventura de Sousa Santos es aquella que, ¿no? En su libro La universidad en el siglo XXI, él desarrolla como lo que tú decías, ¿no? Como aquello que produce aquellas, ¿cómo se podría decir? Aquel beneficio económico de los diplomados, de las maestrías y de las investigaciones y proyectos investigativos que se realiza en la academia como tal. Entonces, atenerse a eso, a ese rumbo económico, dependentista de esa acción, lo que hace es pues quitar la identidad misma del profesional, ¿no? O de la universidad en sí misma. Y no sé muy bien si he visto esto en Michael Moore, o he visto esto en un documental de Al Gore, Una verdad incómoda, en la que se mostraba que centros de investigaciones científicas para hablar acerca del cambio climático, eh, o Al Gore, que ese entonces estaba como una autoridad en Estados Unidos, había pedido que se haga, digamos, un informe sobre estos temas de los estudios sobre el cambio climático. Y al hacer ese documental de Una verdad incómoda, Al Gore pesca un informe en el que sale que muchos científicos habían truchado sus investigaciones sobre el cambio climático, habían truchado esto de la emisión del dióxido de carbono y todo eso, ¿no? Diciendo que Estados Unidos no tiene esa alta contaminación, que no evade el protocolo de Kioto, sus investigaciones tienen resultados favorables al clima mismo que tiene Estados Unidos. Y es ahí donde, ¿qué se dice? Al Gore dice, hace una investigación y pregunta a estos científicos que habían hecho esos trabajos, ¿cuál fue la motivación que les hizo hacer esto? Y ellos decían, bueno, pues queríamos hacer nuestros trabajos y el gobierno de Estados Unidos no nos iba a dar fondos si no hacíamos primero esos trabajos que favorecieran a Estados Unidos sobre el cambio climático. Entonces, ahí vemos un aspecto claro, muy claro, ¿no? De cómo el mercado se ofrece al profesional, a la identidad profesional misma, al quehacer mismo del profesional, a ese tipo también de trabajos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. Ujú. Sí, está dando en el clavo, Sergio. A ver, Juan Manuel, adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Sergio, por traer a la mesa este tema tan interesante que es el que tocaste. Un poco yo me pregunto aquí, ¿realmente la universidad tiene un rol netamente económico que tiene que estar relacionado a la búsqueda laboral? ¿O realmente es una
un proceso moderno, tal vez desde las políticas públicas que han devenido a convertir a la universidad, como Heinz lo decía, una instrumentalización hasta el conocimiento de la institución. Y yo me pregunto que dentro de la misma filosofía, ya hablando estrictamente, ¿no es aquella que rechaza tal vez este modelo de instrumentalización, este modelo academicista del montón de reglas, una burocracia extrema, para que al final termines consiguiendo un cartón? Hay un concepto que me parecía curioso de Benjamin, que era el flaneur, como aquel artista errante que recorría en las calles de París, que tenía tal vez esta visión más alejada de este mundo más comercial, de este mundo más citadino, más moderno, donde abundaba tal vez la idea de desde el comercio, o sea, esta transición que él nos hablaba, por ejemplo. Entonces, yo veo tal vez en la filosofía este vínculo, esta relación tal vez más ajena al campo laboral, porque más allá de las traducciones, o creo que el campo laboral más cercano es simplemente el ámbito educativo, terminar como maestro en no, en un colegio privado. Muchas veces tiene que ser un colegio católico, religioso, de convenio. Muchos de nuestros docentes mismos tienen en su currículum una gran trayectoria en distintos colegios de esta índole, y ellos mismos nos contaban hasta anécdotas como tenían en estas instituciones educativas. O sea, más que todo el campo laboral para mí en filosofía es algo ajeno, es algo tan nimio, tan pequeño, que sería hasta para mí al menos ridículo terminar hablando de una búsqueda del ámbito laboral. Porque hace unos días, y no solo en filosofía, porque hace unos días, por ejemplo, salía una noticia que lo veía, que decía que 4.500 estudiantes salían de la UMSA cada año. ¿Y cuántos de estos realmente consiguen un trabajo? Creo que muy pocos. Realmente las carreras más importantes ya están sobresaturadas, ya existe un sistema que es bastante complejo en el ámbito laboral, y filosofía en el ámbito de enfocarse tal vez en esta área simplemente instrumentaliza y se aleja completamente de su área, simplemente busca tal vez un campo para tratar de forzadamente encontrar una opción laboral. Y yo al menos creo que es una degeneración que es, y en aquí por eso traía mi ejemplo de Benjamin, es una degeneración moderna. Tal vez dentro de la misma filosofía hubo un arte bohemio en sus inicios que no buscaba netamente esta búsqueda laboral, sino una trascendencia tal vez de las ideas, o hasta un poco más artístico, este amor por el mismo conocimiento. Y yo pregunto a Sergio, como tu exposición, realmente, ¿cómo consideras que la universidad nace? ¿Cómo se transforma en esto? Y si realmente fue en su historia una pura búsqueda de una política de Estado para formar ciudadanos que simplemente van a tratar de aportar algo a la ciudad en temas económicos. Y eso sería. Muchas gracias. Sergio, tu respuesta. Mm, Muchas gracias, Manuel, por la pregunta muy precisa sobre el tema de que si nuestra carrera, especialmente en la carrera que estamos de filosofía, debe realmente involucrarse en una apertura o en un acondicionamiento de trabajo para nosotros, teniendo en cuenta que la matriz de la carrera de todo filósofo es más hacer trascender sus ideas en sí mismas que estar buscando un rédito económico por las mismas. Bueno, eh, yo no estoy atacando el espacio laboral que la carrera proporciona. Sin embargo, si tu pregunta va a ese tema, tengo aquí en mis manos los dos planes de estudio, un plan de estudios del 2014 que dice maestría como grado terminal, y el otro plan de estudios que es del 2024, en el cual creo que aún seguimos hasta que se redefina la nueva malla curricular que vamos a tener. Y en este último,
del 2024, en la página 23, habla acerca del perfil profesional y los ámbitos de trabajo. En el 5.1 dice, quien alcanza la titulación en filosofía desarrolla una conciencia crítica frente a las corrientes filosóficas y científicas, siendo capaz de emplear instrumentos teóricos, técnicos y metodológicos para la investigación y la producción de conocimiento. Con enfoques multidisciplinarios, piensa a la persona humana desde su individualidad y su interacción social. Aporta elementos para comprender la sociedad, identificando rumbos deseables de cambio. Estos aspectos, como bien lo dice acá, están destinados a ciertas áreas, ¿no? Esas áreas son la especialización. Más abajito dice, en el segundo párrafo dice, las y los titulados en licenciatura o maestría en filosofía evidencian solvencia y competencia cognoscitiva para realizar análisis rigurosos y críticos del pensamiento en los niveles teórico, ideológico, simbólico, conceptual, y se aplican con profundidad según la especialización de posgrado a la ciencia, la educación, la política, el arte, la cultura y otros ámbitos intelectuales de la sociedad. Este punto es el punto clave que yo estaba diciendo, ¿no? En mi exposición con Jacques Derrida y con otros autores y los puntos que son ahorita, que están atravesando como unos puntos que agrava la crisis institucional. Eh, Nuestra sociedad en todos los espacios o en la mayoría de los espacios que se tiene hasta el día de hoy en esta sociedad contemporánea se ha visto un desencanto por la intelectualidad, un desencanto por la cultura misma, por ser culto en sí mismo. Hay, ¿cómo se podría decir? Informes que se hacen en esas ferias de libros, en donde la última feria que hemos tenido, la Feria del Libro del Alto, ha habido una escasez de la gente por la lectura, una escasez de la gente por expandir sus conocimientos con otros libros o cruzar sus ideas con otros libros. Entonces, vemos en algunos lugares, vemos en algunos informes que no hay esa apreciación por el arte, no hay esa apreciación por la ciencia, no hay esa apreciación, digamos, por especializarse, digamos, en un área intelectual. No lo hay. Entonces, uno se pone a pensar, ¿qué me están formando acá? ¿Qué me están formando? Dice que yo voy a hacer estas cosas en estos ambientes y sin embargo, no veo yo que la formación que me estén dando sea apta para esta actualidad contemporánea. Y es ahí donde empezamos a tener un conflicto institucional. Como lo decías tú muy bien, la modernidad es un efecto de la modernidad la que no quiere desprenderse todavía de nuestra carrera, no quiere desprenderse de la UNSA, que es la mejor, no quiere desprenderse de ese aspecto, no quiere soltar aún ese aspecto tan eh, solemnes que tiene, ¿no? Y en realidad los tiempos evolucionan, los cambios son más adaptables, la forma de posicionarte como una persona que ocupa una intelectualidad, la forma de posicionarte sobre un autor, la forma de posicionarte sobre un tema, la muerte, el amor, la política, la economía, desde la filosofía, demuestra pues que si eres apto o no eres apto para estar como un discursante o como un narrativo de discurso en esta sociedad contemporánea. Y te apuesto, yo te podría apostar que la mayoría de los que salen filosofía no tienen esa presencia, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay informes que dicen que de los 4.000 tantos egresados o profesionales que salen de la universidad, muy pocos se encuentran empleo. Lógico, lógico, porque la preparación que han tenido ha sido desactualizada a la preparación que se necesita actualmente, ¿no? Entonces nosotros no vemos no sé si em, me has escuchado en las materias, bien claro se les dice a los profesores, ¿no? ¿Cuál es la actualidad de este autor? Dígame cuál es la actualidad que yo debo usar, que yo debo saber, que yo debo tener para explicarme en mi actualidad, porque está bien como historia, está bien como materia, está bien como complemento, está bien, pero dígame cuál es la actualidad. Entonces, no te guían a esa actualidad, y parece que el trabajo te lo dejan a ti. Hágalo pues usted,
hágalo usted así, véalo usted si está buscando su autoridad, hágalo usted así. Y ahí es donde tal vez eso que decía Haynes ya no se vuelve parte de la familia filosófica, ¿no? Es lo que te podría responder, Manuel. Sí, concuerdo